En este grupo tocó la filmación, así que pórtense bien, se los pido por favor. No, lo único que les voy a pedir que por ahí, justo en que nos están filmando, hacemos las preguntas al final, así no tenemos que cortar demasiado después con la edición. Bueno, estamos arrancando. Bueno, lo que yo les voy a contar básicamente son algunas cuestiones relacionadas con la configuración. Seguramente muchos de ustedes ya tienen en claro la mayoría de los parámetros que yo les voy a contar, pero bueno, nos parecía interesante hacer alguna repasada porque incluso hay algunos parámetros que no se están usando más, que vienen heredados de Pampa, pero que ya hoy en día no se usa más, entonces bueno, ya de paso se los cuento. Me pareció interesante, por eso está abierta la solapa de sueldos, me pareció interesante trabajar fundamentalmente dentro de esa solapa porque hay cosas un poco más ricas como para contarles, ya que muchas de las otras son carga de tablas y ese tipo de cosas que son bastante comunes y no vale la pena ahondar demasiado. Así que me focalicé bastante en preparar algo relacionado con la solapa de sueldos. Como para arrancar un poquito calentando motores, vamos a ver el listado de acumuladores. El sistema tiene, por ahí para los que no están liquidando o los que tienen idea por ahí de liquidar en algún momento, bueno, hoy estuvieron dos de las chicas del IES y ahora están los otros integrantes. Comentarles un poco, si bien justamente ustedes ya más o menos conocen toda esta parte, contarles un poco de qué se trata esto de los acumuladores. Los acumuladores en realidad son como cajitas donde van los montos, donde se guardan cada uno de los montos que se van calculando de determinados conceptos, en general los relacionados con el bruto, o sea, toda la parte, digamos, del dinero que va ganando la persona, y normalmente el clásico uso de los acumuladores es guardar esa información para después utilizarla al momento de hacer el cálculo de los descuentos, porque la gran mayoría de los descuentos están relacionadas con porcentajes o con límites o con topes relacionados con el bruto del cargo o de la persona. Pero ¿qué pasa? El sistema tiene hoy en día la posibilidad de tener 99 acumuladores. Y si bien quizá les parezca que son muchos, les cuento que hay muchas instituciones que piensan que son pocos, que ya los tienen todos utilizados y que necesitan algunos más. Así que en algún momento vamos a hacer una apertura de eso. Pero ya con 99 acumuladores, si uno no conceptualiza bien los nombres y las descripciones de esos acumuladores, mientras usás 3 o 4 acumuladores te vas acordando bien, pero cuando llegás al 98 ya se te pierde un poco la cuestión. Y sobre todo, también hay que pensar, digamos que para las personas nuevas que entran al área y eso, cuando más documentación hay sobre el sistema, es interesante porque hay mucho menos que explicar. Entonces, en esta parte de configuración, lo que se ve es cómo se le da nombre y descripción a los acumuladores. Cuando ustedes trabajan con algún acumulador desde adentro de algún concepto, uno puede venir desde ahí con un link a esta parte para poder darle una descripción y para poder darle una observación. El consejo un poco en este caso es que la descripción sea conceptualmente lo más cercana posible al uso del acumulador, de tal manera que un acumulador que guarda un dato de antigüedad o un acumulador que guarda un dato de horas extras, por ejemplo, no se llame, la descripción no sea, como en este caso, acumulador 1, porque si no estamos en la misma, digamos. Y es interesante que tampoco se llame guarda datos del bruto,
bastante ambiguo, digamos. Guarda todo el bruto, guarda una parte, guarda... Bueno, lo más cercano posible a la descripción es interesante para que después cuando ustedes lo trabajen, lo puedan ver con claridad. Así que bueno, esa es la primera cuestión, la lista de acumuladores. El que viene también es fácil, son las entidades bancarias. Las entidades bancarias lo único que tienen por ahí como tip, que seguramente la gran mayoría de ustedes ya lo ha sufrido, es que se tiene que dar primero de alta la entidad bancaria como tal, con su código, y después empezás a dar de alta las sucursales. ¿Sí? No puedes hacer todo al mismo tiempo. Ese es el único dato destacado, digamos. Después lo demás es cargar datos y no mucho más. El tercer punto ya tiene algo un poquito más interesante, que son la jerarquía de niveles de estudio. ¿Por qué son necesarias las jerarquías de niveles de estudio? Porque cuando uno va, por ejemplo, a informar un estudio en RUN o cuando uno va a liquidar un título, en el concepto de título, puede tener la situación de que, bastante común, de que la persona tenga varios títulos cargados en su currículum, dentro del legajo. Lo cual es lógico, digamos, lo que uno intenta tener en el legajo es tener toda la información posible, no solamente la información que sirve para liquidar. Eso le da completitud a la gestión de personal. Pero ¿qué pasa? Por error o por una decisión, quizá cada uno de esos títulos que están cargados, quizá haya más de uno que tenga ingresada la posibilidad de que se liquide ese título. ¿Por qué? Porque quizá ese título, cuando se baja un título, queda el otro, entonces ya queda directamente activo, o porque cuando se dio de alta un título se le puso que ese se liquidaba, pero después quizá alguna gente de una, para los que tienen descentralizado, alguna gente de una facultad cargó un nuevo título y le puso que se liquida. Entonces, ¿qué pasa? Quedan los dos títulos para liquidar. Y el sistema es binario, entonces tiene que decidir, o liquida uno o liquida el otro, no puede liquidar los dos, o al menos en este caso no puede liquidar los dos. Para eso existe la jerarquía de niveles de estudio. Uno jerarquiza cada uno de los niveles de estudio de tal manera que el sistema al momento de elegir, elige la jerarquía más alta. En este caso, ustedes vean, esta es una base demo, de ejemplo, pero pueden ver, por ejemplo, que un postdoctorado tiene jerarquía 13 y una maestría tiene jerarquía 12 y un doctorado tiene jerarquía 10. Entre la decisión de esto va a elegir el número más alto. Y acá es donde se define. ¿Cuándo se define esto? Y normalmente se define una sola vez en una institución. Después, si hay otros niveles de estudio, bueno, ahí se dará de alta uno nuevo, o si cambia la normativa. ¿Sí? Me acuerdo, hace muchos años, en una época, se pagaba mejor el título secundario que un postdoctorado. Bueno, en ese momento, por ahí la jerarquía para la liquidación era un número relacionado con eso. Y acá es donde se guarda esa información. Ya para meternos de lleno en algo, al menos un poquito más complicado, les quiero contar un poco las posibilidades que hay para liquidar descuentos que no alcanzan con el bruto de la persona. Ustedes saben que muchas veces lo que termina sucediendo es que el bruto de la persona no alcanza a cubrir todos los descuentos que tiene, o que uno decide que hay un mínimo que tiene que cobrar la persona, que a veces es el mínimo vital y móvil, o valores de ese estilo. Ahora después vamos a ver dónde se configura eso. Entonces, bueno, llega un punto donde vos no podés descontar más. Y pueden quedar descuentos afuera. Bueno, ¿cómo le indico yo al sistema qué prioridades seguir para poder identificar y que esa sea una regla general para todos los agentes liquidados en una determinada institución? Bueno, pues eso se hace de esta manera, definiendo niveles de prioridades para netos negativos, le llamamos nosotros. La idea es que justamente que el neto no quede negativo. Pero bueno, este es el nombre. Acá se definen los niveles. Después, en otro lugar que vamos a ver luego de esta explicación, hay un lugar donde uno
ya directamente le dice a cada concepto de descuento qué nivel va a tener. ¿Qué pasa? ¿Por qué es necesario tener niveles? Esta es una primera apreciación. Es necesario tener niveles porque lo que sucede es que hay varios descuentos que están dentro de un mismo plano de importancia, vamos a decirlo de esa manera. Dentro de una misma prioridad, digamos. Cualquiera de 3 o 4 conceptos de descuento deberían poder descontarse más o menos parejos. ¿Qué pasa? Para eso necesito situar un nivel donde van a estar esos descuentos. Y quizá después hay otro nivel donde están otros conceptos de descuento que tienen menor prioridad y que si no se descuentan, de última, no pasa a mayores. A su vez, cada uno de esos niveles, que ya de por sí marcan un orden, el nivel 1 es el que se descuenta primero, el nivel 2 es el que se descuenta después, o sea que si hay 4 conceptos en el nivel 1, se intenta hacer el descuento de esos 4 conceptos y después se pasa al nivel 2 para ver qué conceptos hay ahí. Pero a su vez, los niveles tienen distintas formas o estrategias de tratar cada uno de esos descuentos que están en ese nivel. Y esas son las formas que se definen acá. Y ahora les voy a contar las que existen. Hay 3 formas posibles. La más común, por eso el ejemplo está armado con ella, es la proporcional. La proporcional, ¿qué hace? Toma todos los descuentos que están en el mismo nivel, ya sean 2, 3, 4, identifica el valor real de descuento que sería necesario descontarle a la persona y proporciona lo que le quedó de bruto a esa persona para poder descontar entre todos esos descuentos. De esta manera lo que logra es descontar quizá un puchito de cada uno de los conceptos, pero el concepto que tiene más de descuento seguramente en valor absoluto va a descontar un poco más. Eso hace que la cosa sea relativamente pareja dentro de ese nivel. Y ese es el mecanismo proporcional. Uno puede definir, como habíamos visto recién en el ejemplo, varios niveles y que todos ellos sean proporcional. No hay problema con eso. Va a atacar primero el nivel 1, va a tratar de proporcionar todos los conceptos que están en ese nivel 1 y después va a avanzar sobre el nivel 2. Y así sucesivamente. Ahora, quizá uno lo que quisiera es, en niveles distintos, usar una estrategia distinta de descuentos. Entonces, yo ahora les voy a contar que además del proporcional, existen 2 formas más. Voy a avanzar primero por la que dice completo, que es un poquitito más fácil, y dejo para el final la de subniveles, que es un poco más complicada. La que dice completo, lo que va a intentar hacer es, va a sumarizar todos los conceptos de descuento que estén en ese nivel, va a sacar un valor total y va a ver si el bruto permite que se descuenten todos esos conceptos, ya sea 1 o ya sean 15 conceptos. Si no logra resolverlo de una sola vez para que todos los conceptos se descuenten por completo, lo va a saltear. Este es una estrategia que es a todo o nada, digamos. O descuenta todo o no descuenta nada. El otro día, en el bloque anterior, que estuvo Juan Montoya con nosotros, que fueron la universidad que pidió el nivel de completo y el nivel de subniveles, da un ejemplo con el tema de a veces los descuentos que están relacionados con créditos bancarios. Él decía, al menos en su universidad, que en general lo que pasa es que los bancos prefieren o no, tienen alguna normativa que indica que los descuentos tienen que hacerse completos o no hacerse. Bueno, eso puede pasar en Córdoba, quizá en otra universidad o en otra institución pase algo distinto. Lo importante acá es que ustedes tengan en claro que este mecanismo, esta estrategia, va a trabajar a todo o nada. O descuenta todo o no descuenta nada. El mecanismo de subniveles
funciona de una manera un poquito más complicada. Y acá ya tengo la ventaja que tengo el dibujo del bloque anterior. Y ahora, como me están filmando, el tercer bloque ni lo doy. Me voy a pasear y ponemos la filmación de este bloque. Bueno, el mecanismo de subniveles. El mecanismo de subniveles hace que uno pueda, seleccionando un nivel que sea de subniveles, definirle un nivel más en profundidad de división. ¿Qué pasa? Ese nivel de división, como ven ustedes ahí en la pantalla, tiene, además de una descripción, un porcentaje. Todos los subniveles deben terminar completando un 100%. ¿Vieron? Como las imputaciones. Tienen que completar un 100%. Ese 100% es el monto que yo voy a terminar tratando de descontar en ese nivel completo. Ahora, ¿qué pasa? Ahí voy a hacer jugar los porcentajes que yo le ponga a cada subnivel. Ese porcentaje, después, se lo voy a ir asociando, mejor dicho, ese subnivel, se lo voy a ir asociando a cada uno de los conceptos que van a formar parte de ese nivel. Olviden por un momento que está esto, y para el nivel 4 voy a tener estos 4 conceptos, imagínense, que están parejos, o sea, ninguno está por encima del otro. Pero con la estrategia de subniveles, lo que voy a lograr es que el bruto que tenga disponible en el nivel 4, si es que logré llegar al nivel 4, se pueda distribuir a partir de estos porcentajes. El 50% del bruto va a parar a este subnivel, el 20% a este subnivel y el 30% a este subnivel. Y acá adentro, en ese 50% de bruto, se va a tener que arreglar estos dos conceptos para ser descontados. Y va a trabajar de forma proporcional. ¿Sí? Es como de alguna manera decir, sí, son parejos en la prioridad que yo necesito descontarles, pero no me sirve de nada descontar un porcentaje muy chico de estos dos, por ejemplo. Necesito al menos contar con el 50%. Le ganan en porcentaje. A ver, tengan en claro que esto quizá no reviente en su cabeza pensando cómo poder aplicarlo en su institución, porque quizá no exista esa necesidad. Sepan que está, y lo que les aconsejo, si avisoran la posibilidad de poder usarlo en algún momento o con algún tipo de descuento, se arman una base de prueba, arman los niveles o los subniveles y hacen pruebas de liquidación, porque por ahí les puede resolver algún problema que hoy en día estén atacando a mano, que es decir, uy, pucha, ¿cuáles son los conceptos que tengo que descontar? Finalmente me descontó este cuando en realidad lo importante era descontar este otro, y cosas por el estilo, que a veces suele pasar. Hasta ahí es la definición de los niveles. De nuevo, esto en general se hace una sola vez, salvo que aparezcan nuevos niveles, pero es raro. Lo que por ahí varía es, una vez definidos los niveles, es asociar los conceptos a esos niveles. ¿Sí? Acá estamos llegando a la verdad de la cosa, que es, yo hice un par de ejemplos en el bloque anterior, y ustedes ven ahí que yo tengo dos conceptos de descuento que los puse en prioridad 1. O sea, están los dos en el nivel 1. Y el nivel 1, si recuerdan, es proporcional. Con lo cual va a intentar descontar parejo esos dos lo mejor que pueda el sistema. Quizá como están en nivel 1 y es el primer nivel, lo más probable es que alcance para descontarlo completo a los conceptos. Acá la gente de Misiones me dice, sí, en general los del nivel 1 entran completo. Después se empieza a poner compleja la cosa, ¿no? Desde el 2 en adelante, el 2, el 3. Pero bueno, va a intentar hacer eso. La idea es que acá ustedes puedan configurar no todos los conceptos de descuento, porque los conceptos que no estén configurados acá en general van a actuar primero, que son los conceptos de ley, los de descuentos de ley, que van siempre. Pero de ahí en adelante está bueno, en lo posible, poder configurar todos los conceptos de descuento. Y como quizá ahí sí, en una institución de un año a otro,
etcétera, puedan el orden del archivo de acreditación. Para las instituciones, quizá por ahí que estén arrancando o que estén necesitando algo de este estilo, hoy en día, en el futuro, iremos agregando un poco más. Tenemos los básicos que son por apellido y nombre, por número de legajo, y la posibilidad de que eso sea ascendente o descendente. Esas son las dos que tenemos hoy. Parámetros de antigüedad, no lo voy a ver porque seguramente ya lo vieron con Nico. Así que vamos a ir a un parámetro bastante nuevo, que no sé si ya lo han visto, ha salido este año que es el parámetro para novedades de conceptos. Este parámetro lo que nos da la posibilidad es de modificar o no novedades en liquidaciones cerradas. Nosotros hasta ahora en el mapuche lo que teníamos es definido que las novedades que estaban relacionadas, novedades de liquidación, ¿no? Por supuesto, las novedades que estaban relacionadas con una liquidación que ya estaba cerrada no podían ser modificadas. Se suponía, nosotros presuponíamos que si la liquidación estaba cerrada es porque la liquidación ya se le hizo el cálculo, etcétera, ya se terminó, más allá de que quizás se haya acreditado o no, pero ya estaba cerrada, entonces modificar una novedad ahí podría tener algún tipo de problema de inconsistencia. Bueno, nos encontramos con instituciones que necesitan hacer esto porque quizás están con una liquidación cerrada, pero están haciendo modificaciones todavía, una serie de cosas. Entonces les generaba una complicación bastante importante llegar a esta situación. Entonces lo que hicimos fue parametrizarlo, como solemos hacer con este tipo de cosas, para que cada cual lo maneje de la manera que más crea conveniente. Lo que viene después es parámetros para recibos. El primero es un parámetro bastante grande, bastante clásico, que es recibo único por legajo, sí o no. Esto lo que permite es que el sistema haga un único recibo por cada agente y los cargos vengan separados dentro de la misma hoja, si alcanza una hoja, y si no, irá ocupando más hojas, pero los cargos siguen estando uno abajo del otro. En el caso de que el parámetro esté en no, va a ser un recibo por cada uno de los cargos que tenga la persona, por supuesto si es que la persona tiene más de un cargo. El siguiente parámetro, solo horas por cargos en recibos, lo que permite es definirle al sistema si uno quiere que siempre aparezcan las horas de dedicación del cargo dentro del recibo de sueldo o solo en el caso que las horas de dedicación estén cargadas en el cargo. ¿Sí? Ustedes saben que en el sistema está la posibilidad de que la dedicación tenga definida la cantidad de horas de trabajo de la persona o, en el caso de que sea cero, la cantidad de horas dentro de la dedicación, el dato venga directamente cargado sobre el cargo. Este parámetro lo que permite es jugar un poquito con eso. Dependencia de desempeño en recibo y plantilla. Bueno, acá lo que el sistema nos permite configurar es si queremos incluir el dato de dependencia de desempeño en el recibo de sueldo y en la plantilla de firmas. En algunas instituciones, y creo que eso ha variado a través del tiempo, y de hecho últimamente eso se está acentuando bastante, la dependencia de desempeño ha cobrado una relevancia bastante importante. Eso no implica que la dependencia de designación sea menos importante, digamos. De hecho, el sistema toma como base la dependencia de designación, incluso para hacer el corte de datos, etcétera. Pero se está dando mucho que la dependencia de desempeño, incluso lo charlábamos con Juan hoy en el break, ellos tienen idea de poder empezar a usarlo quizá en la parte de mi simplificación, como dato importante para mi simplificación, está cobrando una relevancia bastante importante. Acá se permite la posibilidad de incluirlo o no dentro del recibo de sueldo. Modalidad de descarga de recibos. Este es bien fácil. Este identifica
si la institución lo que quiere es, una vez que generó los recibos de sueldo, que se arman en archivos PDF, si uno quiere que cada uno de los archivos PDF sea un recibo distinto, con el número de legajo como nombre de archivo, o si quiere que sea un único archivo PDF completo con todos los recibos uno tras del otro, porque lo quieren usar o para imprimirlo o para usarlo de otra manera. En el caso de que opten por la opción de que sean varios archivos, la descarga va a aparecer con un archivo comprimido, con todos los archivitos PDF adentro. El texto a introducir en los recibos son 4 leyendas fijas que van a salir en todos los recibos de sueldo que se impriman o que se generen desde el sistema. En este caso hay algunas instituciones que tienen textos muy específicos, que lo han sacado de toda la vida en su recibo de sueldo, entonces lo incluyen acá y sale siempre, o textos más de ocasión, como pueden ser algún tipo de información o algún dato importante. El parámetro de la leyenda de la cuenta bancaria da 4 posibilidades para dar datos de la cuenta bancaria de acreditación dentro del recibo de sueldo. El último de los parámetros, que dice sin acreditación, le indica al sistema que nosotros no queremos emitir información de acreditación de la cuenta de la gente en el recibo de sueldo. Y por último, el orden de generación. De nuevo, están los clásicos: apellido y nombre, número de legajo o dependencia, en el orden que ustedes prefieran y de forma ascendente o descendente. Bien. Vamos a las dos últimas y quizá un poco más interesantes también. En parámetros para sueldos, la primera configuración dice permite sueldos incompatibles. Bueno, acá le estamos diciendo al sistema si al momento de liquidar los cargos de un agente, si esos cargos de ese agente cumplen con o dejan de cumplir alguna regla de compatibilidad, o cumplen, lo digo a la inversa, cumple con alguna regla de incompatibilidad definida también en la parte de configuración del sistema, ese agente no va a ser liquidado, ¿sí? Esa liquidación va a pasar de largo y va a liquidar el próximo agente. De todos modos, si le ponemos que sí, que permita sueldos incompatibles, igual va a dar algún mensaje en el archivo de salida que va a indicar que hay una incompatibilidad en esos cargos. La incompatibilidad puede ser por cargos, digamos, por el hecho de que sí, o por horas también, ¿sí? Eso no lo vamos a ver ahora, pero está la parte de incompatibilidades también. Retroactivo automático en alta. Esto lo que le va a indicar al sistema es si cada vez que estoy cargando un cargo, un alta de un cargo de forma retroactiva, si el sistema va a actuar liquidando los meses retroactivos indicados en el alta. O, si yo prefiero, como área de recursos humanos o de liquidaciones, liquidar solamente siempre los periodos actuales de cada cargo y resolver la retroactividad de alguna otra manera, a mano, cargando novedades o de otra manera. Bueno, acá voy a saltear algunos, porque si no le voy a sacar trabajo a Mari, que les va a contar algunas cosas de SAC. Así que les cuento que dice al menos un acumulador. Al menos un acumulador, justamente volviendo al tema de los retroactivos, tiene por objetivo identificar qué conceptos se van a liquidar ante una situación de retroactividad. Ante una situación de retroactividad, lo más probable es que hay determinados conceptos de legajo, como pueden ser seguros o cosas de ese estilo, que no se liquiden retroactivos, que uno no liquide un monto fijo 4 veces, 4 meses para atrás, más el periodo corriente. Esta configuración es como muy finita, pero trata de ir un poco
a ese punto. ¿Por qué? Porque va a detectar dentro de la fórmula de los conceptos, va a detectar si hay algún acumulador en la parte de cálculo. Si en la parte de cálculo hay algún acumulador, el sistema va a presumir, de forma absolutamente antojadiza, eso es cierto, que si hay un acumulador en ese lugar es porque alguien hizo algún cálculo previo y guardó información en ese acumulador, y eso estaría indicando que la liquidación retroactiva está trabajando con valores que están variando en función de los meses. Entonces, en ese caso, si este parámetro está en sí, ese tipo de conceptos los va a liquidar. En el caso de que la opción sea no, va a liquidar, digamos, normalmente. Los dos siguientes los voy a pasar de largo nuevamente. Me meto con este que es bien fácil, mensaje de banco nulo en acreditación. Esto, al momento de hacer una acreditación, de generar el servicio de acreditación en el sistema, lo que va a permitir es que nos informe si hay algún banco nulo o algún banco que no está cargado. Esto es una cuestión muy puntual y les digo por si acaso, no confundir con intentar acreditaciones de agentes que no tienen cuenta bancaria. Eso se maneja desde otra parte del sistema. Esto lo único que hace es identificar si hay un banco con código nulo. Porque se cargó por error, ¿no? Liquida retroactivo de año anterior, está relacionado con el retroactivo automático en alta de cargos, y lo que permite al sistema es tener un control para identificar si alguien por error cargó una alta retroactiva con una fecha de hace 5 años atrás, por ejemplo. Si yo voy a liquidar eso y tengo el alta retroactiva en sí, el sistema se va a tomar un rato, pero nos va a liquidar 5 años de retroactivo. El número que va a salir va a ser bastante auspicioso, pero lo más probable es que sea un error. En caso de que esté, digamos, de que la opción esté en no, lo que va a hacer es liquidar solo hasta enero, hacia atrás, hasta enero del año actual. No va a ir más atrás. Que también quizás sea un error, pero bueno, es como una especie de control. Y acá llegamos al concepto de importe mínimo. Recuerdan que yo cuando estuve charlando recién de los niveles de netos negativos, dije que había posibilidad de identificarle al sistema cuál es el neto mínimo o el importe mínimo que puede ser, que se le puede liquidar a una persona. Bueno, acá tenemos la posibilidad de identificar un concepto al cual quizás se le puede poner un valor, una constante, un acumulador, una fórmula, lo que sea necesario para identificar cuál es el mínimo. Algunas instituciones, a modo de ejemplo les digo, lo que hacen es crear un concepto que lo único que tiene es en la parte de cálculo un valor que es el mínimo vital y móvil, el valor. Y lo van cambiando cada vez que ese valor cambia. Entonces se aseguran de que nadie cobre menos que el mínimo vital y móvil. La fuente para retroactivo de año anterior es una parametrización que permite identificar en el sistema para el cálculo de meses retroactivos situaciones donde uno en su institución diga todo lo que se calcula retroactivamente tiene que ir con determinada fuente. Entonces, independientemente de la fuente que tenga la imputación del cargo que se está liquidando, si es retroactivo va a ir con esta fuente. Bien, y el último parámetro, que es el número de acumulador de ganancias, hoy en día no se está usando dentro del sistema. Nosotros lo estamos dejando por una cuestión de completitud porque viene de Pampa, pero es un parámetro que se utilizaba para un reporte que se hacía para la CIGEM, pero hace bastantes años atrás. Así que por ahí este tipo de configuraciones son las que de a poquito vamos a ir a hacer desaparecer en el sistema, para que solo queden las que
corresponden, así no se les hace mucho lío. Por último, y ya a 4 o 5 minutos de terminar, les cuento un poco los seteos generales para la liquidación. Los primeros ya no lo están usando, están relacionados con el salario familiar. Eso no se está usando más. Sí, prestar atención a este, sobre todo los que estén trabajando ya con cuarta categoría dentro del sistema, edad máxima de hijo de cuarta categoría. Acá se identifica el calculador de cuarta categoría de acuerdo a la fecha de nacimiento del familiar, del hijo en este caso, es cuando se va a tener en cuenta tanto el otro parentesco como el hijo. Les repito lo que dije en la función anterior, y es que acá hay 3 condiciones que se tienen que dar al mismo tiempo para que el calculador de ganancias tome en cuenta el familiar para ser deducible de ganancias. La primera condición es que el familiar esté a cargo. La segunda condición es que esté marcado como deducible para cuarta categoría dentro del familiar. Y la tercera condición es que cumpla esta edad. ¿Sí? Cualquiera de esas que no se dé, ya habrán tenido alguna experiencia seguramente de que no es deducible. Bueno, esto lo salteamos y vamos a familiar a cargo. Familiar a cargo es una parametrización bien pava que lo único que hace es, cuando uno va a dar de alta a un familiar, te precarga, tildado o no, el tilde de familiar a cargo. ¿Sí? Hay algunas instituciones que prefieren que las personas que cargan las áreas de legajo que cargan familiares no tengan o al menos no por defecto tengan la posibilidad de que el familiar quede a cargo de entrada. Entonces ponen un no acá y todo familiar que sea cargado va a aparecer sin el tilde. Tienen que ir ustedes específicamente a ponerle el tilde para que esté a cargo. Como suele suceder, la otra mitad de la gente lo que prefiere es exactamente lo contrario. Para no olvidarse de poner familiar a cargo, lo que quiere es que cuando vos agregás un familiar, automáticamente ya esté el tilde puesto. Lo del prenatal lo pasamos de largo y les cuento un poco los conceptos configurables. Acá, como ven, hay unos cuantos. En esta parte comento lo siguiente. Por ahí incluso hasta para las instituciones más nuevas que estén usando el sistema. No es necesario configurar todo, no hay que llenar todos los casilleros con conceptos, ¿sí? Solo lo que necesiten, no va a pasar nada, el sistema no se va a romper por no tener algo configurado. Sí es interesante que le peguen una repasada, sobre todo, a este tipo de configuraciones, donde hay un sí o un no, de tal manera que ustedes se aseguren de que el sistema pueda actuar de una manera o de otra. Bueno, con respecto a los conceptos, media dedicación no se usa más. Aguinaldo es interesante porque va a servir para la certificación, va a servir para varias cosas, tener configurado el concepto que utilizan como aguinaldo. Lo mismo va a pasar con maternidad y con antigüedad, dando la salvedad de que ya para estas configuraciones tenemos tipos de grupos específicos que además tienen la ventaja de permitir la posibilidad de configurar más de un concepto para usar este tipo de cosas. Entonces, por ahí es interesante que tengan configurado esto acá, pero que tengan también, hoy en el bloque anterior nos quedamos charlando después un ratito con la gente de Lomas de Zamora, porque consultaban por el tema de los grupos, porque para SICOS, por ejemplo, no tenían un montón de grupos que no lo tenían definido y querían empezar a definirlos bien. Una vez que tienen todo eso definido, ya es como que la cosa va saliendo un poco más rápido y más automática. El decreto 290 del 95 no se usa más, esto de sueldo básico tampoco se está usando más, y pasamos a la configuración de cargos asociados. El sistema cuenta con un mecanismo
de asociación de cargos que puede servir tanto para comparar dos cargos, sacar la diferencia, o sea, comparar dos cargos liquidados y sacar la diferencia, identificando ustedes los conceptos que quieren que se comparen para sacar el valor por diferencia, o hacer lo mismo, pero por subrogancia, porque es un mecanismo que utilizan algunas instituciones para trabajar el tema de la subrogancia. Lo que se identifica acá, lo que se configura acá, son los conceptos que van a ser el repositorio de esa diferencia. O sea, ¿dónde va a ir a parar esa diferencia? A los conceptos que nosotros pongamos acá. Y están con dos niveles de especificación. Lo pueden hacer por escalafón, pueden definir un concepto por cada escalafón, y pueden definir también un concepto para la parte de los remunerativos y otro concepto para la parte de salario familiar y otros no remunerativos. Los dos tildecitos que están abajo son cuestiones un poquitito más finas, también sobre la parte de la diferencia. El primero lo que indica es si yo voy a permitir o no en caso de que se dé una diferencia negativa, porque eso implicaría no poner un concepto donde la persona va a cobrar un poco más, sino al contrario, va a poner concepto poco menos. Entonces, depende cómo esté ese tilde, o para en cero, digamos, o sea, si le da negativo directamente ese concepto ni aparece, o si yo lo pongo acá, digo, bueno, si es negativo, está todo bien, tiene que ir igual porque la diferencia, aunque dé negativa, sirve y es así. Y el último tilde lo que va a tratar de hacer es, en el caso de que los dos cargos no tengan todos los días trabajados, va a tratar de hacer un prorrateo en función de los días trabajados que tiene uno u otro cargo, para que la diferencia no sea tan grosera. Imagínense que si está comparando en el mes actual dos cargos donde hay uno que tiene 30 días trabajados y el otro tiene 5, claramente la diferencia va a ser muy grande. En el caso que uno decida trabajar con un prorrateo, va a tratar de prorratear esos 5 días trabajados de ese cargo como si hubiera trabajado 30 y intentar hacer la diferencia de esa manera. Por último, y ya para ir terminando, decreto 1610 no se usa, sí horas extras, y de nuevo, acá se pueden configurar más de un concepto para horas extras. Esto va a servir para la certificación de servicios, certificación de remuneración, y para dividir un poco todo eso, pero también tengan en cuenta que, por ejemplo, para lo que es SICOS, hay un tipo de grupo específico para horas extras para que pueda trabajar directamente de esa manera. Nosotros reconocemos que tener la configuración en dos lugares, una configuración similar en dos lugares distintos del sistema, confunde y es desprolijo. Lamentablemente lo que tratamos de hacer es ir cambiando de a poco, digamos, es incluir la nueva configuración y en un determinado momento sacar la otra que ya queda obsoleta. Así que bueno, terminamos acá. Si quieren, los que por ahí no tienen alguna consulta, recuerden que de acá van allá al fondo, a donde recién entramos con Mariela, a hacer su último bloque, y si alguno tiene alguna consulta, se queda y lo charlamos con todo gusto hasta que llegue el próximo.